¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ricardo Collantes. Bien, jóvenes, en esta oportunidad nos corresponde desarrollar el tema de fracciones 1. ¿Qué vamos a tocar en fracciones 1, profe? Bueno, vamos a tocar primero el concepto de fracción, ¿no es cierto? La representación gráfica de una fracción, la clasificación de fracciones, algunos casos, los que más vienen, ¿no?, en los problemas, y números decimales, ¿no?, para saber encontrar o para aprender a calcular la fracción generatriz. ¿Estamos? Bien, empecemos entonces. Jóvenes, una fracción es un número racional, ¿de acuerdo? Que tiene la forma de A sobre B. Por eso que se dice que una fracción es la división indicada de dos números, ¿no? Claro, porque en realidad aquí, al colocar A sobre B, estamos dividiendo A entre B, ¿no es cierto? Bien, ahora, profesor, el número que va arriba se va a llamar numerador de la fracción y el número que va abajo se va a llamar denominador de la fracción. Quiere decir que tanto A como B serán términos de una fracción. ¿De acuerdo? A veces los problemas me dicen si a los términos de la fracción se le suma tal, y el alumno no sabe cuáles son los términos de la fracción. Obviamente es el numerador y el denominador. ¿De acuerdo? Oye, si bien es cierto que una fracción es un número racional, no todo número racional es fracción. ¿De acuerdo? Para eso tendría que cumplir dos condiciones. Acá me dice, por ejemplo, que tanto A como B, o sea, el numerador y el denominador, deberían pertenecer a los enteros positivos. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo coloco acá menos 2 sobre 5, eso no sería fracción. ¿De acuerdo? Si yo coloco raíz de 3 sobre 4, tampoco sería fracción, porque raíz de 3 no es entero, ¿no es cierto? Si coloco pi novenos, tampoco sería fracción. ¿Estamos? Entonces, para que se llame fracción, tanto A como B deben ser enteros y positivos. ¿De acuerdo? Además, debe cumplirse que A debe ser diferente de un múltiplo de B. ¿Cómo es esto, profe? Claro, porque si A fuera un múltiplo de B, lo podría cancelar y desaparecería el denominador. Por ejemplo, ¿no?, 15 sobre 5. 15 es múltiplo de 5, ¿no es cierto? Y 15 entre 5, si tú lo simplificas, te quedaría 3. O sea, nos quedaría un número entero, no me quedaría fracción. Es por eso que necesariamente, para que sea fracción, el numerador tendría que ser diferente de un múltiplo del denominador. ¿Estamos? Si cumple esas dos condiciones, entonces será una fracción. Bien, ahora, profe, ¿qué me representa el numerador y el denominador de la fracción? Bueno, eso lo vemos acá en la representación gráfica, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo un rectángulo, el cual me representa al total o al todo, ¿cierto? Sabemos que en fracciones el todo representa la unidad, ¿cierto? Este rectángulo que está aquí, el cual me representa el total, lo he dividido en 7 partes iguales. Si yo divido al total en 7 partes iguales, obviamente cada una de las partes sería un séptimo, ¿cierto? ¿Y para qué lo divido? Obviamente para tomar una parte de ese total, ¿no es cierto? No voy a dividir para tomar todo, entonces no lo divido. ¿Estamos? Entonces, profesor, si yo he dividido en 7 partes iguales es porque necesito tomar una parte nomás. En este caso voy a tomar 3 partes de un total de 7. Y entonces ahí se genera la fracción 3 séptimos. Entonces podemos observar, profesor, que este 7 en realidad nos representa el número de partes en que se dividió al total, ¿cierto? Y este 3 me representa el número de partes que vamos a tomar de ese total. ¿Estamos? Bien. Oye, si yo tomo 3 de un total de 7, ¿cuánto estaría quedando? Profe, 4 de un total de 7. Así es. Por eso que cuando a mí me dicen, si yo tomo los 3 séptimos de algo, ¿cuánto me queda de ese algo? Quedan los 4 séptimos. ¿Cierto? Así vamos a encontrar la fracción que queda. Eso nos va a servir mucho para resolver varios problemas, ¿ya? Al menos en fracciones, siempre trabajamos con la fracción que queda, ¿cierto? Bien, vamos a ver lo que es la clasificación de fracciones. Hemos dicho, vamos a tocar solamente algunos puntos. Obviamente hay más, en la clasificación hay más, pero lo que más viene son estos, ¿no? Los principales, digamos así. Entonces vamos a revisarlos, a recordar sobre todo, ¿cierto? Oye, fracción propia. ¿A qué llamamos fracción propia? Bueno, profe, una fracción propia será aquella fracción que sea menor que 1, menor que la unidad. Por ejemplo, A sobre B menor que 1, ¿no? Si yo este B lo mando a multiplicar, entonces me queda la relación que A es menor que B. ¿Quién es A? El numerador. ¿Y quién es B? El denominador. Eso quiere decir que el numerador sería menor que el denominador en una fracción propia. ¿De acuerdo? Por eso siempre que le preguntamos al alumno, le decimos, ¿y cuándo una fracción es propia? Te dice, ¿no? Cuando el numerador es menor que el denominador. Y eso es correcto, ¿no? Ahí está, ¿no? Cuando el numerador es menor que el denominador.
difícilmente te responda esto, ¿no? Que la fracción es menor que la unidad. Siempre te da esta relación. ¿De acuerdo? Pero esa es consecuencia, ¿no es cierto? Profe, la fracción impropia es lo contrario de la fracción propia. Por ejemplo, yo veo que acá la fracción es menor que 1. En cambio, acá la fracción ya es mayor que 1. ¿No es cierto? Y entonces, si tú despejas el b, te va a quedar más bien que es el numerador el que es mayor que el denominador. Es decir, a mayor que b. ¿De acuerdo? Es lo contrario. Fracción ordinaria. Jóvenes, una fracción será considerada ordinaria siempre y cuando su denominador sea diferente de una potencia de 10. O sea, no debe ser 10, no debe ser 100, no debe ser 1000, no debe ser 10.000, etc. Todo el resto de las fracciones son ordinarias. ¿De acuerdo? Profe, ¿qué pasa si abajo hay una potencia de 10? Ya no es ordinaria, sería fracción decimal. Acá dice bien claro, ¿no? Oye, una fracción será decimal siempre y cuando el denominador sea una potencia de 10. ¿Estamos? Muy bien. Fracción irreductible, bueno, eso es sencillo, creo que todo el mundo sabe. Irreductible porque ya no se podría simplificar más, ¿no es cierto? ¿Y por qué no se podría simplificar más? Porque ya A y B no tendrían divisores en común, ¿cierto? Por ejemplo, un séptimo, ya no puedo simplificar más, ¿no? 3 octavos, no se puede simplificar más. Bueno, esas fracciones se llaman irreductibles, ¿de acuerdo? Y además A y B tienen que ser primos entre sí. Cuando dos números no tienen ningún divisor en común, se dice que son primos entre sí, o PESI, ¿de acuerdo? Bien, fracción equivalente. Jóvenes, para encontrar una fracción equivalente a otra, solamente hay que agregarle una constante al numerador y una constante al denominador. Obviamente la misma constante, ¿no? Aquí le he puesto el valor de K. Pero jóvenes, antes de agregarle la constante, debemos fijarnos que esta fracción sea irreductible. Es decir, que tanto A y B deben ser primos entre sí, ¿cierto? A y B tienen que ser primos entre sí. Es decir, no deben tener ni un divisor en común. Recién ahí yo le podría agregar la constante para hallar las fracciones equivalentes. ¿Estamos? Si no, no podría ser. ¿Bien? Vamos a ver ahora lo que son los números decimales. Sabemos que los números decimales se clasifican en decimales exactos y decimal inexacto, ¿no es cierto? Jóvenes, un decimal exacto obviamente se llamará así porque tiene una cantidad limitada de decimales. Por ejemplo, el 0,2 tiene solamente un número decimal, ¿cierto? El 1,47 tiene solamente dos números decimales, dos cifras decimales. El 4,513 solamente tiene tres decimales. Y podría ser cualquier otro número, pero que tenga una cantidad limitada de decimales. Es más, podría tener de repente 1000 cifras decimales, pero sabemos que son 1000, no son infinitas, ¿no es cierto? Si tuviera infinitos decimales, ya estaríamos en el caso del decimal inexacto. ¿Estamos? Bien. Ahora, profesor, ¿cómo se calcula la fracción que generó estos decimales? Bueno, eso se le llama fracción generatriz, ¿no? La fracción que generan estos decimales se le llama fracción generatriz. Ahora, jóvenes, para hallar la fracción generatriz de un decimal exacto, siempre abajo vamos a tener una potencia de 10. O sea, se va a convertir en una fracción decimal. ¿De acuerdo? ¿Cómo es eso, profe? Bueno, así, ¿no? Se supone que abajo debe haber una potencia de 10. Pero ¿cuál sería el exponente de ese 10? Bueno, dependiendo de cuántas cifras decimales tenga, ¿no? Acá él tiene una cifra decimal, entonces será 10 a la 1. Arriba se colocará el número, ¿no? Tal cual. ¿Estamos? Si se puede simplificar, lo simplificamos. Entonces esto me dará el número 1/5. ¿De acuerdo? Profe, aquí, por ejemplo, usted me ha dicho que por ser un decimal exacto, abajo debe haber una potencia de 10, o sea, un 10 al algo. Ahora, el exponente de ese 10 será pues la cantidad de cifras decimales que tenga este número, ¿no? Acá solamente hay dos cifras decimales, entonces llevará exponente 2. Y arriba se colocará todo el número, ¿no? Sin considerar la coma decimal. O sea, será 147 sobre 100. ¿De acuerdo? Aquí también, como es un decimal exacto, abajo habrá una potencia de 10. Como hay tres cifras decimales, obviamente será el cubo, ¿no? ¿De acuerdo? Y arriba se colocará todo el número sin considerar el número decimal. ¿De acuerdo? Así. Y entonces, jóvenes, así se calcularía la fracción generatriz de un número decimal exacto. ¿De acuerdo? Bien. En los decimales inexactos, jóvenes, tenemos el
periódico puro y el periódico mixto. Vamos a ver acá el periódico puro, ¿de acuerdo? ¿Cómo reconocer un decimal que es periódico puro? Bueno, primero que tiene cifras ilimitadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá estos puntos suspensivos me indican que este 3 se va a repetir infinitamente. Acá, por ejemplo, dice 42, 42, 42, y así se va a repetir ese 42 infinitamente. Aquí también, miren, 0,16, 0,16, 0,16, se va a repetir infinitamente, ¿de acuerdo? Y entonces el profesor, justo a esa cifra, o ese grupo de cifras que se repiten, lo voy a colocar debajo de un sombrerito. Y así voy a simplificar la escritura de este decimal, ¿cierto? Por ejemplo, acá yo veo que el 42 es el que está que se repite, y entonces a ese 42 lo escribo debajo de un sombrerito. Aquí igual, ¿no? Es el 0,16 el que se repite. Ese 0,16 va con su sombrerito. Y quiero que observes que en un periódico puro, prácticamente toda la parte decimal está dentro del sombrero, ¿no? O sea, toda la parte decimal está en el periodo. Este tiene un periodo, ¿no? Va a ser más periódico, ¿no? Porque comienza a repetirse. Entonces, profesor, ¿cuál es su periodo? 42, ¿no es cierto? Acá 0,16, 0,16, 0,16, ese es el periodo. Entonces, prácticamente toda la parte decimal está dentro del periodo, ¿no es cierto? Del sombrerito. ¿Y cómo se calcula su fracción generatriz? Bueno, jóvenes, para calcular la fracción generatriz de este periódico puro, de cualquier periódico puro, siempre va a estar conformado de 9, ¿de acuerdo? ¿Y cuántos 9? Eso va a depender de cuántas cifras hayan en el periodo. Acá en este periodo hay solamente una cifra, por eso colocaremos un 9. En cambio acá el periodo tiene 2 cifras, acá se colocará 2 9. Aquí el periodo tiene 3 cifras, acá se colocará 3 9. ¿De acuerdo? Profe, y arriba, mira, arriba colocaremos el número, en este caso sería 3, y generalmente debería quitarse o debería restarse toda la parte que está fuera del periodo, ¿no? Pero como acá lo que está fuera del periodo es un 0, entonces quedaría 3 igual. En cambio aquí yo debería escribir todo el número, 142, y debería restarle la parte que está fuera del periodo, o sea, lo que está fuera del sombrerito. ¿Quién está fuera del sombrerito? El 1. Debería ser así, ¿no? 142 menos 1 sobre 99. ¿De acuerdo? Aquí debería colocar todo el número, o sea, 5016. Y voy a quitarle lo que está fuera del periodo. Y obviamente lo que está fuera del periodo sería 5. Sería 5016 menos 5 sobre 999. ¿De acuerdo? Entonces pasemos ahora a lo que es decimal periódico mixto. Bien, jóvenes, vamos a ver ahora lo que es el decimal periódico mixto, ¿cierto? Ahora, ¿cómo distinguir de un periódico puro a un periódico mixto? Bueno, aquí podemos observar, jóvenes, que en la parte decimal solamente hay algunas cifras que se repiten y hay algunas cifras que no, ¿cierto? Acá, por ejemplo, vemos que está el 2 en la parte decimal, pero el 2 no se repite. Sin embargo, el 3 sí se repite infinitamente. ¿Estamos? Ya sabemos que aquella cifra que se repite se le llama periodo, ¿no? Y se escribía, pues, colocándolo debajo del sombrerito. Es decir, que este 0,2, 3, 3, 3, 3, 3, infinitamente, se puede escribir como 0,2, 3, y ese 3 es el periodo. ¿De acuerdo? Pues se le colocó el sombrerito. Igual aquí, ¿no? Ahora tengo 1,0, luego viene 34, 34, 34. 34 será el periodo entonces. ¿De acuerdo? Vemos que toda la parte decimal no se repite. En la parte decimal hay cifras periódicas y hay cifras que no. Por eso se llama periódico mixto. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo podemos calcular su fracción generatriz? Bueno, jóvenes, es sencillo, miren. Por las cifras periódicas vamos a colocar 9 y por las cifras no periódicas vamos a colocar ceros. Es decir, que el denominador aquí será 90. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, por las cifras periódicas vamos a colocar 9 y por las cifras no periódicas vamos a colocar ceros. O sea, será 990. Arriba vamos a proceder de igual forma que lo hicimos con el periódico puro, ¿no? Se colocaba todo el número, en este caso el 23, y le voy a quitar lo que está fuera del periodo, ¿no? En este caso 2. Aquí también colocaré todo el número, o sea, 1034, y le quitaré lo que está fuera del periodo. Miren lo que está fuera del periodo es 10, ¿cierto? Entonces así lo voy a restar. ¿Estamos? De ahí, bueno, obviamente restará, si se puede simplificar, simplificarás, etcétera, ¿no? Pero esa es la idea.
¿Estamos? Pasemos a resolver algunos ejemplos de este primer tema. Miren lo que me dice el ejemplo número 1, ¿no? Dice, ¿cuántas fracciones con denominador 315 existen? De tal manera que estén comprendidos entre 3/5 y 5/7. Profe, cuando a mí me dicen cuántas fracciones, entonces inmediatamente tengo que pensar, una fracción se escribe como A sobre B, ¿no es cierto? Una fracción siempre se escribe como A sobre B. Pero me dice que tiene denominador 315, entonces quiere decir que B se conoce. Entonces la fracción que me están pidiendo tiene esta forma, ¿no? A sobre 315, ¿de acuerdo? Y me dice que estas fracciones deben estar comprendidas entre 3/5 y 5/7. Así lo voy a escribir entonces, ¿no? Oye, estas fracciones que tienen la forma de A sobre 315 deben ser mayor y menor, ¿no es cierto? Están comprendidas, quiere decir que están en un intervalo. Mayor que 3/5, pero menor que 5/7. Bien, de ahí lo que voy a hacer es resolver esta primera parte y luego resolver la segunda parte, ¿no? Por ejemplo, si voy a resolver por aquí, sacaré quinta, acá me queda 63, y el 63 irá a multiplicar al 3. Eso me dará 189. ¿De acuerdo? Profe, ahora voy a trabajar por aquí. Acá tengo 3/15 y acá 7, ¿no? Séptima y séptima. Acá me daría 45. 45 por 5. Eso me da 225. ¿De acuerdo? Bien. De ahí, jóvenes, lo único que tengo que hacer es ver qué valores puede tomar A en ese intervalo, ¿no? Obviamente, si es mayor que 189, el primer valor para A será 190, ¿cierto? 191, 192 y así sucesivamente. Profe, ¿hasta cuánto? Bueno, si debe ser menor que 225, entonces llegará hasta 224. Profesor, ¿cuántos números hay ahí? A ver. Como son números consecutivos, jóvenes, y entonces no debe ser difícil saber cuántos números hay ahí, ¿no? Hay una forma que sería restando el último menos el anterior al primero. ¿Cómo es eso, profe? O sea, 224 menos 189. ¿De acuerdo? El último menos el anterior al primero. El primero es 190, el anterior sería 189. Así voy a calcular cuántos términos hay ahí consecutivos. Este es 14 menos 9, 5. El se quedó en 11, menos 8, 3. Y el se anula, ¿no es cierto? Y entonces me quedarían 35 números ahí aquí. Por lo tanto, diremos, hay 35 fracciones que cumplen esa condición. ¿Estamos? Pasemos entonces al ejemplo número 2. Bien, pasemos entonces al ejemplo número 2. Mira lo que me dice, ¿no? ¿Cuántas fracciones propias con denominador 2 existen? De tal manera que sean mayores que 3/4. ¿Cierto? Esa es la condición. Entonces yo voy a decir lo siguiente, ¿no? Profe, una fracción siempre se escribe como A sobre B, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que así se escribe la fracción. Pero me dicen que tiene denominador 12. Entonces ya prácticamente B se conoce, ¿no? Si B se conoce, nuestro trabajo solamente será hallar el valor de A. ¿De acuerdo? Pero me dice que esas fracciones son propias. Profe, una fracción propia, ya dijimos, debe ser menor que la unidad. Entonces vamos a escribir A sobre 12 debe ser menor que 1. De ahí, el 12 irá a multiplicar y me quedará que la A tiene que ser necesariamente menor que 12. ¿De acuerdo? Ahí tenemos ya una parte en el intervalo definido para A. ¿Cuál es el otro dato, no? Oye, me dice que estas fracciones tienen que ser mayores que 3/4. Estas fracciones A sobre 12 tienen que ser mayores que 3/4. ¿De acuerdo? Jóvenes, acá simplificamos, sacamos cuarta, acá queda 3 y el 3 va a multiplicar allá. Por lo tanto, me estaría quedando que A es mayor que 9. Y entonces, profesor, A ya lo tengo en un intervalo, ¿no? Mira que A es mayor que 9, pero menor que 12. ¿Qué valores cumplen enteros de A? Sería 10 y 11. ¿Cierto? Y entonces diremos, allá, profesor, quiere decir que son
solamente dos fracciones que cumplen todas esas condiciones del problema. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta sería, hay dos fracciones, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Pasemos al siguiente ejemplo. Bien, jóvenes, entonces pasemos al problema, al ejemplo número 3. ¿De acuerdo? Mira lo que dice, ¿no? Dice, ¿cuántas fracciones impropias e irreductibles con denominador 24 existen? Tales que sean menores que 13 octavos. ¿De acuerdo? Y entonces, profesor, ya dijimos, cuando decimos una fracción, sabemos que una fracción se escribe de la forma A sobre B, ¿no es cierto? Así siempre vamos a escribir una fracción cuando no la conocemos, ¿de acuerdo? Pero acá hay un dato, ¿no? Me dicen que tiene denominador 24. Eso quiere decir que este B sí se conoce. Entonces, profesor, reemplacemos ahí 24 en lugar de B. ¿De acuerdo? O sea que mis fracciones tendrán la forma de A sobre 24. El trabajo de nosotros será solamente hallar el valor de A. ¿De acuerdo? ¿Qué otro dato más hay? Bueno, me dice que son impropias las fracciones. Profe, si una fracción es impropia, se cumple que esa fracción debe ser mayor que la unidad. ¿De acuerdo? O sea, este A sobre 24 tiene que ser mayor que 1. De ahí, el 24 pasaría a multiplicar, ¿cierto? Y entonces me quedaría que A tiene que ser mayor que 24. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿qué otro dato más hay? Me dice que son irreductibles. Profe, ¿qué significa que sean irreductibles? Ya, o sea que tanto el A como 24 deben ser primos entre sí, ¿cierto? Entonces, profesor, anotemos eso, ¿no? Si la fracción es irreductible, quiere decir que ya no se puede simplificar más. Es decir, que entre A y 24 no debe haber ningún divisor en común. ¿De acuerdo? Es decir, que deben ser primos entre sí. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿no? Profe, ¿y entonces qué valores no debería tomar A? Bueno, para eso vamos a ver qué factores tiene el 24. Vamos a descomponer el 24 en sus factores primos. Eso sería sacando acá mitad. Acá me queda 12. Mitad. Acá me queda 6. Mitad. Acá me quedaría 3. Y tercia me quedaría 1. Eso quiere decir, jóvenes, que el 24 se escribe como 2 por 2 por 2, es decir, 2 al cubo, multiplicado por 3, ¿no es cierto? Eso se llama la descomposición canónica de un número, ¿no? O la descomposición en sus factores primos. Ahora, como me dice que A no debe simplificarse con el 24, y entonces el A debe ser diferente de un múltiplo de 2 y debe ser diferente de un múltiplo de 3. No debe tener ni factor 2 ni factor 3. Y entonces lo podemos anotar por acá, ¿no? El valor de A debe ser diferente de un múltiplo de 2 y también debe ser diferente de un múltiplo de 3. Es decir, cuando calculemos todos los valores para A, hay que eliminar todos los múltiplos de 2 y todos los múltiplos de 3. ¿Estamos? Bien, continuemos entonces. El último dato me dice que estas fracciones tienen que ser menores que 3 octavos. Entonces planteemos eso, ¿no? Estas fracciones que tienen la forma de A sobre 24, dice tienen que ser menores que 3 octavos. Que 13 octavos. ¿De acuerdo? Bien, profe, ahí podemos sacar octava. Acá me quedaría 3. Y ese 3 se va a multiplicar, ¿no? Entonces me quedaría que A debe ser menor que 39, ¿no? 3 por 13, eso me daría 39. Oye, prácticamente A ya lo tengo en un intervalo, ¿cierto? A es mayor que 24 y A es menor que 39. Entonces vamos a ver qué valores podría tomar A. A ver, profe, A mayor que 24 y menor que 39. Entonces, el primer valor entero que podría tomar A sería 25, luego 26, 27, 28 y así sucesivamente, ¿no? ¿Hasta qué número llegaremos? Bueno, profe, si es menor que 39, llegaremos hasta el 38, ¿cierto? Ahí está. Ahora, habíamos dicho que hay que eliminar los valores múltiplos de 2 y los valores múltiplos de 3, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver acá cuántos múltiplos de 2 y cuántos múltiplos de 3 hay. Primero calculemos cuántos números hay acá. ¿De acuerdo? Ya dijimos cómo se calcula, ¿no?
cuando yo tengo un grupo de números consecutivos, para calcular el número de términos, se restará el último menos el anterior al primero. Profe, ¿quién es el anterior al primero? El anterior a 25, ¿cierto? Eso sería 24. Así que esto que está aquí me da 14. Oye, quiere decir que acá hay 14 números, ¿no es cierto? Pero ya dijimos que hay que eliminar los múltiplos de 2 y los múltiplos de 3. Jóvenes, en un grupo de números consecutivos, si hay una cantidad par de números, se supone que la mitad debe ser impar y la otra mitad debe ser par. Como yo debo eliminar los múltiplos de 2, quiere decir que voy a eliminar los pares. Como ya sé que en 14 números hay 7 pares y hay 7 impares, entonces le voy a restar los 7 pares menos 7 números. O sea que hasta el momento me estaría quedando 7 números nomás. Profe, ¿ahí ya prácticamente habría eliminado los múltiplos de 2? Sí, acá prácticamente hemos eliminado todos los múltiplos de 2. Ahora vamos a eliminar los múltiplos de 3, ¿de acuerdo? Mira, por ejemplo, aquí en esta lista veo que el primer múltiplo de 3 es 27, ¿cierto? Ese 27 hay que eliminarlo. Pero luego sigue el 30, pero ese 30 ya lo eliminamos con los pares, ¿cierto? El 30, si bien es cierto que es múltiplo de 3, pero también es par. Y como yo he eliminado a todos los pares, quiere decir que el 30 ya se eliminó, ¿cierto? El que sigue sería el 33. Y ese 33 todavía no lo he eliminado. O sea, por el momento hay que quitar el 27 y el 33. El siguiente múltiplo de 3 sería el 36. Pero el 36 se eliminó con los pares, ¿de acuerdo? El siguiente debería ser 39, pero 39 no hay. Entonces quiere decir que solamente hay que restarle 2 números más, ¿no? Que serían los múltiplos de 3 que nos quedaron, ¿cierto? Esto sería por los múltiplos de 3 que nos quedaron, ¿de acuerdo? 7 números menos 2 números, 5 números, ¿de acuerdo? Y entonces, jóvenes, esa sería la respuesta, ¿no? Cuando me dicen a mí cuántas fracciones impropias y irreductibles con el tal cumplen, eso sería 5 números. ¿Estamos? Bien, pasemos al siguiente problema. Bien, jóvenes, pasemos entonces al ejemplo número 4. ¿De acuerdo? Mire lo que me dice, ¿no? Dice cuánto hay que añadirle a ambos términos de la fracción equivalente al decimal 0,83. Obviamente esto es un periódico mixto, ¿no? Vemos que en la parte decimal hay cifras periódicas y hay cifras que no lo son, ¿de acuerdo? Ya sabemos cómo convertir eso a su fracción generatriz. Pero me dice para que sea igual al número decimal 0,962, periódico puro, ¿cierto? Como reconocemos que es un periódico puro, porque todas las cifras decimales pertenecen al periodo. ¿Estamos? Bien, y entonces lo que tenemos que hacer, jóvenes, es calcular la fracción generatriz de este decimal, agregarle a ambos términos de esa fracción, o sea, al numerador y al denominador, una misma cantidad e igualarlo a este número decimal. ¿Estamos? Bien, hagamos eso entonces. Bueno, primero vamos a ver cuál es la fracción generatriz del 0,83 periódico mixto, ¿no es cierto? Eso sería así. 0,83. Profe, ya hemos dicho, se coloca todo el número, se le quita la parte que está fuera del periodo, en este caso sería el 8, se divide entre tantos 9 como cifras periódicas tenga, ¿no? Acá veo que hay una cifra periódica, por lo tanto colocaremos un 9. Y veo que hay una cifra que no pertenece al periodo, y entonces por esa cifra se colocan ceros. Si terminamos de operar esto, 83 menos 8, eso me daría 75 sobre 90. ¿De acuerdo? ¿Podemos simplificar? Claro que sí, ¿no? Él tiene quinceava y él también, ¿no? Quinceava de 75 es 5, quinceava de 90 es 6. Quiere decir que la fracción generatriz 0,83, periódico mixto, es 5 sextos. Y entonces vamos a ver ahora, vamos a calcular la fracción generatriz de este número, ¿no es cierto? A ver, eso lo hacemos por aquí. 0,962. Periódico puro. ¿Vamos? Profe, como es un periódico puro, se escribe todo el número, se le quita lo que está fuera del periodo, en este caso no hay nada, es 0,
se coloca tantos 9 como cifras periódicas tenga, ¿no? Vemos que hay 3 cifras, por lo tanto habrán 3 9. Bien, jóvenes, este número que está aquí es 37 por 27. Y este número que está aquí es 37 por 26. Entonces le voy a sacar 37A. Eso quiere decir que me va a quedar acá 26 sobre 27. Eso lo puedes comprobar. ¿De acuerdo? Y entonces ahora sí vamos a plantear lo que dice el problema, ¿no? Oye, a esta fracción generatriz, o sea, a 5 sextos, dice qué cantidad debemos añadirle a ambos términos de la fracción. Como dice qué cantidad debo añadirle a ambos términos, entonces tengo que sumarle tanto al numerador como al denominador. ¿De acuerdo? Y eso debe ser igual a la fracción que generó el otro decimal, ¿no? Y entonces sería igual a 26 sobre 27. Bien, jóvenes, creo que rápidamente nos podemos dar cuenta qué valor toma x, ¿no? Si x fuera 21, acá sería 21 más 5, 26, y 21 más 6, 27. ¿De acuerdo? Pero si no se pudiera ver así a simple vista, tendríamos que operar en aspa y calcular el valor de x. ¿De acuerdo? En este caso se ve rápidamente cuál es el valor de x. Por eso lo voy a colocar directamente. ¿Estamos? Así. Bien, ese sería el ejemplo número 4. Pasemos entonces al ejemplo número 5. Bien, jóvenes, estamos aquí con el ejemplo número 5. ¿De acuerdo? Mira lo que dice, ¿no? Dice, sea n la diferencia entre la mitad de los 10 onceavos, de los 5 octavos, de 0,213, obviamente esto es un periódico mixto, y los 9 décimos de los 2 tercios, de los 5 sextos, de 0,045, también periódico mixto. ¿De acuerdo? Me pide que calcule la cantidad de fracciones equivalentes al valor de n, ¿no? Ya sabemos que el n se va a encontrar restando esta expresión menos esta expresión, ¿cierto? Me dice que hay una fracción equivalente a n, de tal manera que la suma de sus términos sea de 3 cifras. ¿De acuerdo? Vamos a resolver, ¿sí? Bien, bueno, vamos a anotar acá qué cosa es n. Dice que es la diferencia entre la mitad. Bueno, la mitad es un medio, ¿no es cierto? De los, su multiplicación, 10 onceavos, de los 5 octavos, de 0,213. 0,213 periodo en el 3, ¿cierto? Vamos a restarlo con, dice, los 9 décimos de los 2 tercios, de los 5 sextos, del número 0,045, periodo en el 45. ¿De acuerdo? Y entonces de ahí, jóvenes, vamos a ver, vamos a desarrollar y vamos a hallar el valor de él. Bueno, esa es la idea, ¿no? Primero, vamos a tratar de llevar esto a su fracción generatriz, ¿cierto? Ya sabemos que es 213 menos 21, ¿no? 213 menos 21. Se coloca todo el número. A ver, vamos a colocar primero por acá. Un medio. 10 onceavos. 5 octavos. Y acá se coloca todo el número. Se le quita la parte que está fuera del periodo, en este caso 21, se divide entre tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como cifras estén fuera del periodo, ¿cierto? Ahí está. Menos por acá, acá colocamos 9 décimos, 2 tercios, 5 sextos, y aquí otra vez nos encontramos con un periódico mixto, ¿cierto? Y entonces, vamos, esto se desarrolla, se coloca todo el número, se le quita lo que está fuera del periodo, en este caso sería 0, ¿no es cierto? Vamos a colocar 2 9 por las cifras que tenga el periodo y un 0 por esta cifra que está fuera del periodo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora vamos a simplificar, ¿no es cierto? Vamos a ver, por ejemplo, aquí, 213 menos 21, me daría 192. ¿De acuerdo?
Ahora, acá podemos ver que se puede simplificar el 10, se va acá a un 0, sacamos quinta al 90, eso me daría 18. Luego, el 192, jóvenes, es 16 por 12. Entonces podemos sacar 16ava, que daría 12, y acá sacamos 16ava, ¿cierto? Podemos sacar sexta acá, que daría 2, y acá sexta, que daría 3. Es decir, que arriba nos estaría quedando únicamente el 2 y abajo el 11 por 3, que sería 33. Entonces sería n igual 2 sobre 33 menos. Ahora vamos a ver por aquí, ¿cierto? A ver, este 5 por 2 me da 10, se va un 0. Novena, acá queda 11. Luego quinta, queda 9. Acá quinta sería 2. Este 18, saco novena, quedaría un 2 y se va este 9, ¿no? Arriba prácticamente se canceló todo, debe quedar 1. Y abajo está quedando 2 por 2, 4 por 11, 44. Es decir, 1 sobre 44. ¿De acuerdo? Ya está. De ahí vamos a sacar mínimo común, ¿cierto? Ya sabemos que para sacar mínimo común podemos homogeneizar. ¿Está bien? O multiplicar por 4 aquí arriba y abajo, y aquí por 3, ¿no? Ahí está, ahí estaríamos homogenizando. Entonces me estaría quedando más o menos algo así, ¿no? N igual, acá me quedaría 8 sobre 33, 132. ¿Bien? Acá me quedaría 8 menos 3, que sería 5. Bien, de ahí, jóvenes, lo único que tendría que hacer es, ese sería el valor de n, ¿no? Lo que me pide el problema es hallar, dice, la cantidad de fracciones equivalentes a n. Ya sabemos que para hallar una fracción equivalente, primero debemos fijarnos si tanto el numerador como el denominador están simplificados completamente, ¿no? Son p, o sea, no tienen ningún divisor en común. Vemos que entre el 5 y el 132 no hay nada en común, así es que le agregaremos una constante. Pero me dice que la suma de los términos de estas fracciones debe darme un número de 3 cifras. Entonces sumemos los términos, por ejemplo 132 más 5, esto me daría 137. Acá, para que sea de 3 cifras, quiere decir que tendría que ser mayor que 99 y menor que 1000. ¿De acuerdo? Y entonces de ahí vamos a buscar valores para acá, ¿cierto? Obviamente para acá igual a 1, ya está cumpliendo que es mayor que 99, pero así debería seguir, ¿no? 2, 3, 4, 5 y así, ¿no? ¿Hasta qué número llegaría? Bien, acá tomaría 7, ¿no es cierto? Y entonces quiere decir, jóvenes, que para los valores de K van a tomar los valores desde el 1 hasta el 7. Es decir, habrán 7 fracciones equivalentes a N. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta, ¿no? Hay 7 fracciones equivalentes. Bien, jóvenes, vamos a resolver ahora el ejemplo número 6. ¿De acuerdo? Mira, me dan acá una suma de fracciones. Me dicen que es igual a 1,036. Periódico mixto, ¿no es cierto? Ya sabemos por qué es periódico mixto. Ya hemos dicho, ¿no? Cuando en la parte decimal hay cifras periódicas y hay cifras que no lo son, se trata de un periódico mixto. ¿Estamos? Bien. Bueno, vamos operando, ¿no? Por ejemplo, acá el 5 pasará a multiplicar al A, eso me dará 5A. El 11 pasará a multiplicar al B, eso me quedará 11B. Y obviamente el 11 se multiplicará por el 5, ¿no? Yo lo puedo dejar indicado como 11 por 5. ¿De acuerdo? Aquí hay que transformarlo a su fracción generatriz. Ya sabemos que hay que colocar todo el número, en este caso sería 1036. Le quitaré la parte que está fuera del periodo, o sea, le quitaré 10. Lo dividiremos entre tantos 9 como cifras tenga el periodo, en este caso hay 2 cifras en el periodo, y tantos ceros como cifras estén fuera del periodo, pero ojo, en la parte decimal, ¿no es cierto? Por la parte entera no se pone 0, solamente por lo que está en la parte decimal. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es tratar de simplificar, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo veo que esta diferencia, profe, me sale 1026. ¿De acuerdo? Podemos sacar acá onceava de 99 me quedaría 9.
quinta de este 0 que representa el 10 quedaría 2. Y entonces abajo me estaría quedando 9 por 2, 18. Joder, como acá ya no hay denominador, quiere decir que acá tampoco debería haber, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Quiere decir que 1026 entre 18 debe darme una división exacta, ¿no? Debe darme un número entero. Ahora vamos a ver cuánto es 1026 entre 18. Vamos a calcularlo por acá. A ver, acá me sale a 5, acá quedaría 12, bajo el 6, y acá sería 7, ¿no? 8 por 7 es 56, llevo 5, 7 por 1 7 y 5 12. Quiere decir, profesor, que este 1026 entre 18 me quedaría 57. Así lo voy a escribir entonces, ¿no? 5a más 11b, eso me debería dar 57. ¿Estamos? De ahí, jóvenes, estamos ante una diofántica, ¿no? Obviamente estaríamos en el segundo caso de la diofántica. Sabemos porque acá hay un múltiplo de 5 afectando una variable, ¿no es cierto? Pero habíamos dicho también que cuando el número es pequeño, entonces se puede tantear directamente, ¿no? Yo creo que el tanteo acá está bastante sencillo. ¿Sí? Entonces, profesor, acá, por ejemplo, él sería 2, sería 22. Si mando a restar al otro lado, me quedaría 35. Y entonces, 5 por cuánto me da 35, eso sería 7. Entonces, así serían los valores de A y B, ¿no? A sería 7, 5 por 7, 35, más 22, eso me da 57. ¿Qué me pide el problema? Bueno, me pide que calcule 3A más 2B. Eso es lo que pide el problema, ¿no es cierto? Y entonces reemplazando, el A acá me ha salido 7 y el B me ha salido 2. Entonces sería 3 por 7, 21, 2 por 2, 4, ¿no? 21 más 4, 25. Eso sería la respuesta. ¿Estamos? Así. Bien, pasemos entonces al ejemplo número 7. Bien, jóvenes, pasemos entonces al ejemplo número 7. ¿De acuerdo? Bueno, este problema se parece bastante al problema anterior, ¿no? Así que vamos a proceder de la misma manera. ¿De acuerdo? El 9 irá a multiplicar al A, eso me dará 9A, y el 11 irá a multiplicar al B, lo que me quedará 11B. Todo eso estará sobre el producto de 9 por 11, ¿no es cierto? O sea, 99. Ahí lo voy a escribir. Ahí está. Por este lado tenemos a un decimal periódico puro. Ya sabemos que un decimal periódico puro siempre va a tener en el denominador cifras 9, ¿no es cierto? ¿Cuántas cifras 9? Bueno, eso dependerá de cuántas cifras tenga el periodo. Y yo observo que acá en el periodo hay 2 cifras, ¿de acuerdo? Por lo tanto habrá 2 9. Ahí está. Colocaremos todo el número, en este caso sería A más 1 y A más B. Ojo que esto no es un producto, ¿eh? Esto es un numeral de 2 cifras. Por eso voy a colocarle la rayita arriba, ¿no? Para no olvidarme que este es un número de 2 cifras. ¿De acuerdo? De ahí se cancela el 99. ¿De acuerdo? Y descompondré esto, ¿no? Hay que descomponer esto. Él pertenece a las unidades, él pertenece a las decenas. Por lo tanto, él lo multiplicaré por 10. ¿De acuerdo? Vamos a multiplicar por 10 ahí. Sería 10 por A más 1, le daría 10A más 10. ¿De acuerdo? Más. Y A más B multiplicaré por 1, sería A más B. ¿Estamos? De este lado tendría 9A más 11B. Ahí está. Seguimos operando. Mira que acá tengo 11A y acá tengo 9A, ¿no? Pasar a restar me quedará 2A. Pero acá también hay un 10. Y este B pasará a restar al 11B y me quedará 10B. Sacamos mitad. Me quedará que 5B es igual a A más 5. De ahí, jóvenes, tendría que encontrar qué valor podría tomar A, ¿no es cierto? Y obviamente que el único valor que cumple es para B igual a 2 y para A igual a 5, ¿no es cierto? Ya que ellos son cifras, ¿de acuerdo? Me pide a mí el problema calcular el valor de B, así que la respuesta sería 2. Bien, jóvenes, hasta ahí sería la parte introductoria de fracciones 1, o sea, sería la primera parte de fracciones 1, ¿no es cierto? Ya lo que nos quedaría sería resolver algunos problemas de fracciones 1, ¿de acuerdo? Vayamos entonces a los problemas.